Continuando el programa de este precongreso, vamos a tener el bloque que es probablemente un bloque muy interesante. Es el bloque de manejo multidisciplinario en síndromes de predisposición genética a cáncer de mama. Y solo para recordarles que todos los especialistas que están alrededor de un paciente y de su grupo familiar con síndrome genético son varios, ¿no? Entonces, en este bloque vamos a tener la presencia de 3 exposiciones que están llevadas a cabo por excelentes especialistas en oncología y que van a mostrarnos también cómo son parte del grupo multidisciplinario de manejo de estos síndromes. Para empezar, voy a invitar al doctor Raimundo Cernaque. El doctor Raimundo Cernaque es médico, radiólogo, oncólogo, un experto en resonancia magnética de mamas, en PET-CT y en teleradiología, y es docente de la Universidad Cayetano Heredia y actualmente es director ejecutivo del Departamento de Radiodiagnóstico de la institución, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y nosotros le agradecemos la deferencia que tiene para presentarse el día de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores. Se me encomendó este tema bastante interesante y aún algo controversial, básicamente por el manejo, ¿no? La resonancia magnética. Entonces, como veremos aquí, la resonancia magnética hoy por hoy constituye una herramienta bastante amigable y ha evolucionado en una década en tal sentido de que los tiempos de evaluación de una resonancia magnética para diagnóstico de cáncer de mama oscilan entre 10 a 15 minutos, dependiendo de qué tan bueno sea el protocolo, ¿no? Y me estoy refiriendo a protocolos rápidos o ultra rápidos. Lo que vemos en la primera diapositiva básicamente es la perfusión por resonancia magnética que se obtiene. La perfusión que se obtiene justamente de las adquisiciones dinámicas con el uso del contraste. ¿Y por qué utilizamos la resonancia magnética? Y este es uno de los hallazgos que, a pesar que no es muy habitual, de repente es uno de los más significativos, ¿no? Una mamografía de screening, una mamografía que se hace una mujer habitual, en donde por cansancio de repente el especialista no ve las pequeñas micropalpitaciones que son realmente muy sutiles, ¿no? Sin embargo, la resonancia magnética del mismo paciente demuestra una extensa lesión, un real senomasa característico de una neoplasia. Entonces vean la gran diferencia entre estas dos metodologías. Una metodología bidimensional, o sea, 2 planos, versus una metodología donde se utilizan cortes milimétricos. Con respecto a la predisposición genética, BRCA1, BRCA2 y múltiples mutaciones genéticas, se ha demostrado que el 6% de cáncer de mama está asociado a este BRCA1 y BRCA2 con la presentación más temprana, obviamente, pero lo que sí llama la atención es las apariencias normales, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver lesiones articuladas más definidas, tanto en ecografía, en mamografía e incluso en resonancia. Estos pacientes que tienen mutaciones pueden tener apariencias normales en la resonancia magnética, por ahí que tenemos que ser muy acuciosos en estas evaluaciones. Con respecto al título de la exposición, usos, la resonancia magnética está indicada básicamente en estos 5 escenarios. El primero, que es tal vez el más importante en el tema específico de hoy, es el screening en pacientes de alto riesgo. Segundo, la evaluación prequirúrgica. Evidentemente, muchas veces se queda uno aficionado en querer tal vez hacer una cirugía de una neoplasia en una mama cuando probablemente tenga neoplasias bilaterales, ¿cierto? Entonces es mejor dar un adecuado diagnóstico, un adecuado estadiaje inicial y luego recién dar el tratamiento. La neoadjuvancia es otra indicación importante. Las neoplasias no desaparecen completamente, muchas de ellas dejan fibrosis, distorsiones de arquitectura que van a ser observadas tanto en ecografía como en mamografía, no van a desaparecer. Sin embargo, van a traer duda al radiólogo porque una distorsión de arquitectura también es de preocupación. La resonancia magnética lo resuelve fácilmente, como lo vamos a poder demostrar ahora. Adenopatías de primarios ocultos en las axilas, que muchas veces no son observadas en ecografía ni en mamografía, lo detecta la resonancia magnética. Y en lo que respecta a otros, se refiere a ecografías y mamografías que son difíciles de diagnosticar, ¿cierto? O la prótesis de silicona libre o prótesis que ocultan neoplasias, ¿cierto? Entonces
decía, vean ustedes todas las mutaciones de esta revisión, que es una revista bastante reconocida. Todas las recomendaciones, según la NCCN, son por resonancia magnética. Algunas dicen mamografía, pero siempre y cuando no haya resonancia magnética. Entonces, eso ya está estipulado, la resonancia magnética como escenario para detectar a estas pacientes con cáncer de presentación más jóvenes. Y claro, ustedes también deben saber que esto, creo que todos lo sabemos, que una paciente joven no pasa la mamografía habitualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamografía en una paciente joven es densa. Y también debemos saber que una mama densa también corre el riesgo de cáncer en 30-40%. Entonces, mamografía no es el método ideal para una paciente joven, ¿cierto? Es la resonancia magnética, como dicen las revisiones, y la ecografía sigue manteniendo su protagonismo, pero no como una herramienta diagnóstica de per se, sino más bien para la biopsia, ¿no? Para los procedimientos. Y no ¿por qué no la ecografía? Porque la ecografía es operador dependiente. La que veíamos anteriormente, es esa. Ya vamos entrando al tema específico, que dentro de los protocolos de resonancia magnética existen básicamente dos secuencias que no debemos de pasar por alto. Una que es morfológica, porque nos determina claramente las características de la lesión, y otra que es funcional. A diferencia de otras metodologías, ¿no? Resonancia magnética es un estudio morfológico y funcional. Mamografía básicamente es morfológico, salvo que sea una mamografía con contraste, ¿cierto? La VEDEC, la resonancia magnética, como decía la doctora, las secuencias es la secuencia moderada en T2. Es muy anatómica, ¿cierto? Vean ustedes, el músculo se diferencia en los pectorales muy bien. Este ganglio me llama la atención porque, a pesar que tiene hilo graso, la cortical de ese ganglio está engrosado, ¿no? Y como ustedes verán, hay una lesión mal definida de señal intermedia. Pero en mama, a diferencia del resto del cuerpo, la secuencia ponderada en T2 no es la VEDEC, no es la que diagnostica, es la secuencia con contraste. ¿Okay? Y específicamente la sustracción al segundo minuto. Me olvidaba, aquí hay unos valores muy importantes. La sensibilidad de la resonancia magnética en las últimas revisiones, a propósito de esta charla, está entre 77 al 96%, su sensibilidad es bastante alta, ¿cierto? La especificidad también es bastante alta, pero lo más importante, creo yo, es el valor predictivo negativo, que es 98.9%. No recuerdo mucho una anécdota, creo que estaba trabajando yo en Año Nuevo, y el paciente venía para sus controles, bien preocupado, ¿no? Obviamente, ¿no? La mamografía, le pidieron una resonancia magnética y obviamente se acercó, me dijo todo un avance, ¿no? Bueno, revisamos rápidamente la resonancia y efectivamente era negativa, y la paciente me levantó el brazo, muy emocionada, ¿no? Entonces le da tranquilidad al paciente, porque efectivamente si la resonancia magnética es negativa, el valor predictivo negativo es 98.9%, lo que significa que no tiene cáncer y no va a tener cáncer de repente por un buen tiempo, ¿cierto? A pesar de su predisposición. ¿Dónde está la lesión? ¿Derecha o izquierda? Tal vez derecha, con ojos acuciosos, pero repito, esta no es la secuencia VEDEC, no es la estrella de las secuencias en resonancia. ¿No? Aquí se ve una imagen, tal vez un poquito de señal intermedia que se diferencia del resto del tejido fibroglandular, ¿no? Es anatómica, es bonita, pero no es la más importante, como les había mencionado. Esta es la más importante, la sustracción al segundo minuto, ¿no? Y se nota claramente, creo que acá no necesita ser tan radiólogo experto, ¿no? Porque miren, negro totalmente, negativo totalmente, mientras que la lesión resalta a la vista. La doctora Kohl, una alemana que empezó con sus revisiones de protocolos FAS, puso en su artículo que el radiólogo debe diagnosticar a primera vista en menos de 2 minutos. ¿Es eso cierto? Menos de 2 minutos, pero puede diagnosticar el cáncer. Por eso creo yo que especialmente en este escenario de screening en pacientes
secuencia ponderal de 2 dura 4 minutos. Y las secuencias dinámicas cada minuto, porque son 4 minutos dependiendo. Hace 16 años cuando empecé a ver resonancia, el protocolo era 30-40 minutos. ¿Por qué? Porque las secuencias dinámicas eran 6 minutos de cada secuencia. Pero ahora poco a poco, como les decía, se ha ido evolucionando, ahora solamente necesitamos 4 minutos. 4 minutos la dinámica T1, es esta, más 4 minutos el T2, tenemos 8 minutos. Más 2 o 5 minutos que ingrese el paciente, son 13 minutos. Ahí está. En 13 minutos tenemos el estudio. Bueno, es un protocolo semi-abreviado. Esta es la secuencia sin contraste, se quiere en un minuto, ¿cierto? Esta es la secuencia con contraste el primer minuto, que ya se ve, ¿no? Listo. Pero cuando uno resta, esta contrastada menos la sin contraste, se obtiene la sustracción. Entonces, ya va a terminar, es corta mi charla nada más. Pero eso es lo básico que debemos saber, ¿no? Me gustaría que terminar la charla con eso, ¿no? Cosas básicas y sencillas. Entonces, esa es la famosa sustracción al primer minuto. Y así sucesivamente, ¿no? Sustracción al segundo minuto, sustracción al tercer minuto, sustracción al cuarto minuto. ¿Para qué? Para poder hacer las famosas curvas. De repente, por ahí había escuchado hace años, hacíamos las famosas curvas. Curva tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Eso se hace con una workstation, pero también se hace en forma automática. Ahora vamos a ver eso. Y es más, ya no es tan necesario hacer las famosas curvas. Sustracción al segundo minuto. Miren, que he enfatizado. Las adquisiciones en estas secuencias son submilimétricas. ¿Qué significa eso? Que yo al hacer los cortes tan pequeñitos puedo hacer reconstrucciones ortogonales y digitales sin perder la distorsión. Son submilimétricas. El voxel es menos de 1 milímetro. El tiempo de adquisición es de 4 minutos y el valor predictivo con esa secuencia igual es solamente 98.9%. Ahí está, ¿ves? Este es un estudio bidimensional, ¿no? Es un estudio reproducible. Ahí está, ¿no? Porque también hay falsos negativos, ¿no? Tiene 60 variaciones. Son 12 a 8, sigue variando ya. Se le pasa pequeñas lesiones, incluso personas se de error. Y esta es la secuencia con la del 2. ¿Sabes? Esta sí le hacemos cortes de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque no es tan importante, ¿no? Y el protocolo full, para tener el contexto más claro, incluye secuencia STIR, incluye difusión y eventualmente el MIC, máxima intensidad de proyección, que se saca de la sustracción, que enfatiza nada más las sustracciones, ¿no? Lo hace de manera volumétrica. Esta es una reconstrucción, no es una secuencia. Las únicas secuencias que yo necesito para diagnosticar, repito, es el T2 y el dinámico en 4 minutos. Pero claro, si tengo mucho tiempo de sobra, diríamos, con el resonador, puedo hacer el STIR, puedo hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Puedo hacerlo de boca arriba, con las manos hacia arriba, con las manos hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que se debe hacer, el radiólogo debe supervisar el estudio. Ahí está, ¿no? Y un poquito para enfatizar las famosas curvas, ¿no? Por ahí, bueno, doctor, hace 10 años decían la curva tipo 1, curva tipo 2. No, ahora ya no. Este es el post-proceso de la perfusión y van a salir mapas a colores. Están igual como la perfusión cerebral. El rojo significa que es una curva tipo 3 y el verde que es una curva tipo 2, o sea, una meseta. Y el azul simplemente que es una curva ascendente. Y no hay que creer a las curvas porque hay neoplasia, como mencioné inicialmente, que tienen apariencia benigna por la curva, pero es cáncer. Entonces, los pilares más importantes del radiólogo, y eso siempre lo menciono, ¿no, Teresa? ¿Cuál es? La morfología. Uno de los pilares más importantes del radiólogo es la morfología. Como en el caso del ganglio, ¿no? El ganglio era nodular con engrosamiento de la cortical. Un paciente de ayer. Usos y accesos, dicen, ¿no? Bueno, es muy accesible la resonancia magnética. El paciente se echa y muchas veces queda dormidito. ¿Por qué? Porque suele pasar una melodía en la resonancia. ¿No? No sé si alguna vez han seguido una resonancia.
escuchar el tum 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 se queda dormido, es cierto. Pero acá hay una gran diferencia. Ya la mama oprimida, ¿no? A diferencia de la mamografía. Aquí no se comprime la mano, simplemente el paciente se echa. Interesante. Bueno. Este artículo lo he puesto porque muchos tecnólogos y muchos especialistas dicen, no, pero el protocolo convencional, el protocolo full, ¿por qué vas a cambiar el protocolo? ¿Quién eres tú? No, todo está escrito. ¿No? Hace un rato me lo dijeron ellos. Todo está escrito. Claro, el protocolo el protocolo abreviado tuvo mayor especificidad que el protocolo full, 93% versus 86%. La sensibilidad es igual. El 93% en este estudio encontró cáncer in situ y cáncer invasivo. Pero hay una gran diferencia, el tiempo. El tiempo vale más que el dinero, ¿no? ¿Cierto? El paciente no va a estar tan angustiado metido en un tubo, porque en 8 minutos tranquilamente puede salir el paciente, ¿no? Con una alta sensibilidad y especificidad de su diagnóstico. Entonces, ¿por qué deberíamos buscar otros métodos en la detección temprana del cáncer? Y aquí es muy sencillo, y ustedes lo saben. La mamografía tiene una limitación en pacientes jóvenes. Miren, la densidad mamaria, 38-50%. Y el otro golazo, podríamos decir, de esta resonancia magnética es el cáncer a intervalo. No, doctor, usted no me encontró el cáncer, yo lo tenía desde el año pasado. No. El cáncer de intervalo es aquel que aparece en ese justo intervalo del screening de anuales, ¿no? Y ese cáncer de intervalo suele ser más agresivo, tiene peor pronóstico, y ese cáncer clínicamente significativo es fácilmente diagnosticable por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética es un estudio morfológico y funcional. Tiene mejor performance, ahí está. Las características biológicas, y aquí nos vamos a quedar un poquito para enfatizar las características biológicas del tumor. La mamografía lo que detecta que es las microcalcificaciones, esas groseras pleomórficas, pero ese es un estadio, un escenario tardío de la presentación del cáncer. ¿Y qué diríamos de ese cáncer ovular que no genera calcificaciones, ¿no? Que solamente es una nubecita en ecografía, ¿cierto? La famosa caderina. Muy bien, entonces ahí está el detalle. La resonancia magnética, o mejor dicho, la neoplasia en cáncer genera neoangiogénesis, igual que en el encéfalo, ¿no? Es una de las características de la neoplasia, generar neoangiogénesis. Y esa neoangiogénesis es detectada por la resonancia. La resonancia no detecta las microcalcificaciones, se va un poquito es antes, ¿no? Hacia prácticamente la misma membrana celular que está formando neovasos. El cáncer, la mamografía y la tomosíntesis está basada en los procesos fisiopatológicos, cambios de hipoxia, necrosis, fibrosis y distorsión de arquitectura, mientras que la resonancia magnética está basada en la neoangiogénesis, ¿cierto? Entonces, estas distorsiones en mamografía son tumores de lento crecimiento, mientras que en resonancia magnética son las de alto crecimiento, las más peligrosas, ¿no? Y de hecho que a mí no me gusta presentar muchas estadísticas, pero de hecho que mientras más agresivo es el tumor, más sensible se vuelve la resonancia magnética y menos sensible la mamografía, ¿no? Este es el caso que yo les había mencionado. Empezó así con esta mamografía, con una lesión muy hacia profundidad de respuesta al tratamiento, pero algo le llamaba la atención al radiólogo ahí. ¿Qué es esto? Y no lo chapaba. Le hicieron la mamografía, en este caso esta semana. La mamografía como tal tampoco lo veía, pero ahí había algo, la duda. Ante la duda aparece el otro requisito, ¿no? Y miren, por acá van a ver ustedes una fibrosis. ¿Lo vieron o no? Bueno, una fibrosis. Solamente la fibrosis. Bueno, y aquí también algo muy importante. Estas lesiones, cuando son muy pequeñitas, pueden pasarse por alto. Por eso la morfología y el realce del contraste. Ahora ya tenemos mejores imágenes, les cuento, ¿no? La inteligencia artificial ha mejorado la imagen, los equipos de alto campo de 1.5, de 3 telas nos dan mejores resoluciones. Pequeñas lesiones,
¿no? En este escenario de pacientes con alto riesgo por mutaciones deben ser consideradas sospechosas de cáncer. Ahí está. La adquisición, mira, aquí ya la doctora Curia se pasó ya, ¿no? 5 minutos. La lectura solamente en 3 segundos. Me parece una exageración, pero bueno, así salió el artículo, ¿no? Y este paciente, vean, tiene solamente, y este es un tema bastante interesante porque el paciente cuando se pone silicona libre o biopolímeros, ¿cierto? Los famosos biopolímeros, la ecografía demuestra una tormenta de nieve, la mamografía una imagen de muy alta densidad, o sea, ahí esos 2 metros se vienen abajo. Mientras que la resonancia magnética con la sustracción, ¿a qué minuto? Sustracción al segundo minuto, ¿no? La sustracción al segundo minuto me detecta un foco de realce que llama la atención, que por lo tanto debe ser sospechoso de malignidad. Entonces creo que las conclusiones son más que evidentes, ¿no? Resonancia magnética es de mucha utilidad en este escenario de factores de riesgo por mutaciones. De hecho, que debe ser la herramienta que debemos tener siempre en la mente. Cada vez es más accesible. Hace 15 años solamente había 2 o 3 centros de resonancia, ahora hay más de 15 creo, en Lima nada más. Cada vez es más económica, los seguros lo pagan, es una herramienta rápida, cómoda, y otra cosa importante creo que